Román Rodríguez vuelve a la primera línea de fuego. Fue consejero de Sanidad, presidente del Gobierno de Canarias, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y ahora vicepresidente del Gobierno de Canarias de nuevo. Don Román Rodríguez, de nuevo en su casa, ¿no? Bueno, yo, si mi casa es la política, sigo en la política con responsabilidades distintas. La conformación de la actividad política pasa por estar en el gobierno cuando tienes las mayorías suficientes y si no, estar en la oposición. Las dos funciones son esenciales. Yo diría que las dos tienen que funcionar bien. Para que el gobierno ejerza su función, tiene que haber la oposición que ejerza el control y el seguimiento de la acción gubernamental. Yo he tenido etapas de responsabilidades gubernamentales y etapas de oposición, siempre con ideas, con propuestas, con convicciones, y ahora hemos generado condiciones para un cambio de ciclo que algunos reclamamos durante mucho tiempo. Durante la última década creíamos que el ciclo anterior estaba agotado, que las oportunidades no se estaban aprovechando, y razón por la que algunos hemos venido reclamando esta necesidad de cambio. Se ha dado la circunstancia, el 26 de mayo, que 4 organizaciones de corte progresista juntamos la fuerza con una acción de gobierno orientada sobre 3 bases. Yo siempre digo, todo lo referente a un modelo de desarrollo sostenible, duradero, diversificado, capaz de generar empleo y que éste sea de calidad, que sea muy respetuoso con la naturaleza, con el medio ambiente, que tenga entre sus tareas la lucha contra la crisis climática, que ya está en la agenda de todos los países y también de las comunidades locales. Un segundo parámetro, y es mejorar los servicios públicos mal dimensionados y con escasa y respuesta a las demandas ciudadanas. Los peores servicios públicos de España los tiene esta comunidad. Un énfasis especial en la lucha contra la pobreza y la exclusión, porque es un parámetro que yo creo que nos debe avergonzar. La situación de determinados sectores sociales en Canarias es inaceptable, y una sociedad que se precie tiene que responder a esa situación crítica. Y un tercer elemento clave tiene que ser la defensa de nuestras singularidades. Somos un territorio singular, alejado, pequeño, con problemas de materias primas, con dificultades para desempeñar actividades económicas, alejado del continente, y por lo tanto hemos conseguido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea un estatus de región ultraperiférica que nos permite políticas distintas en Canarias, también las políticas fiscales, y por lo tanto defender nuestros derechos en la Unión es muy importante, y también defender nuestros derechos y elementos diferenciales frente a los poderes del Estado. Ahí tenemos alguna referencia en la Constitución. Hay leyes como la ley fiscal del REF o la ley económica que reconocen singularidades, y el propio estatuto, de manera que sostenibilidad, servicios públicos y justicia social y defensa de nuestro fuero son las líneas conductoras de este pacto de progreso que hemos conformado 4 fuerzas políticas, 37 diputados y diputadas, y que ahora estamos articulando a través de un gobierno y sus equipos para tratar de recuperar lo que a nosotros nos parece que deben ser nuevas realidades en Canarias en los próximos años, ¿no? Por primera vez en la historia, 4 partidos políticos para conformar el gobierno. ¿Cómo va a ser este nuevo gobierno de Canarias a 4? Pues tiene que ser un gobierno que reconozca que está conformado de colores distintos, con 4 colores, y por lo tanto la primera condición del éxito de un pacto entre partidos distintos es ser consciente de que estamos sumando a organizaciones, a personas con historia y sensibilidades distintas, y por lo tanto la resultante no puede ser lo que cada uno de nosotros queramos, sino el punto de encuentro. Es decir, hay asuntos que estarán sobre la mesa de este gobierno que igual no es la propuesta original de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el proceso de diálogo te obliga a buscar el entendimiento. Digamos que para tener un gobierno de todos no puede ser en particular de ninguno, ¿eh? Y tiene que ser la síntesis, el encuentro entre las 4 organizaciones. Y eso es lo que se reflejó en el documento, digamos, más político que suscribimos. En primer lugar, eso es lo que está detrás de la conformación del gobierno y de sus equipos, y es lo que estará también en el documento más de acción de gobierno que tendremos en septiembre. Está muy avanzado, son las tareas de gobierno las que nos han obligado a priorizar lo urgente para dar respuesta a temas serios, ¿no? Por lo tanto, conciencia de que somos 4, de que hay que ser generoso, de que hay que ser consciente de que las mayorías absolutas desaparecerán, nunca las tuvimos, pero van a ser muy complejas,
Y por lo tanto, un programa, un diálogo, entendimiento, respeto y generosidad, ¿no? ¿Cuándo pensó Román Rodríguez que el Pacto de Progreso podía llevarse a efecto? ¿Cuando se rompió el de centro derecha o cree que antes la posibilidad era más real de lo que parecía? Yo estuve en virtud. Primero hubo los pactos locales, que ahí tuvimos nosotros importantes discrepancias con nuestros socios preferentes, Podemos, Partido Socialista. El ayuntamiento es tan relevante para nosotros como Teror, Santa Lucía o Telde. Y las razones son complejas, las explicamos en su momento, los pactos tienen niveles distintos, pero aquello supuso una importante tensión y Nueva Canaria, que fue primera fuerza, por cierto, con 3 mujeres en esos 3 importantes municipios, Teror, Santa Lucía y Telde, cuando vimos que no había opción porque la dirección insular del Partido Socialista se había colocado en una tesis distinta a la que teníamos apalabrada, que era formar gobiernos de progreso, pues yo me senté con el resto de las fuerzas, incluida con Coalición Canaria, y producto de ese proceso de diálogo para salvar los ayuntamientos en los que habíamos ganado pero no teníamos mayoría absoluta, nos invitaron a una reunión del pacto de centro-derecha. Yo después de esta reunión supe que no iba a haber pacto de centro-derecha. ¿Por qué? El famoso viernes en el Palacete de Presidencia. Mi conclusión, por mi experiencia, por mi conocimiento de causa, por el conocimiento que tengo con todo el mundo, porque nunca lo he perdido ni lo voy a perder, yo trasladé a mis compañeros, no va a haber pacto de centro-derecha. ¿Por qué? Porque no había mimbre. Porque no había mimbre. Porque esto se tiene que... ¿O por quién? No, por todo, porque yo vi el panorama y sabía que eso no se podía sumar, porque no había ideas, porque no había proyectos, porque no había cohesión, porque no había consideración, porque no había respeto, porque había desconfianza, porque había condiciones para que eso no saliera. No había mimbres para hacer un sexto. Bueno, había mimbres, pero no se podían juntar para hacer un sexto. Mi impresión ese día fue: el pacto de centro-derecha no sale porque aquí no hay condiciones para hacerlo posible, ¿no? Y la responsabilidad en estas cosas siempre es de los más grandes, ¿no? Esto como las cosas en la vida, ¿no? Los padres tenemos más responsabilidad en el manejo de los asuntos familiares que los hijos. Y cuando ellos conformen sus espacios vitales, pues seguramente los más mayores tendrán más responsabilidad que los más jóvenes, ¿no? De manera que eso no salió, ese es su problema. Nosotros nunca estuvimos en esa tesis frente a las confusiones públicas. Pero podrían haber estado. No, nosotros solo estábamos allí para salvar los ayuntamientos en los que habíamos ganado y parecía razonable que aspiráramos a dirigirlos. Y algunos se logró un entente, cierto es que cediendo la alcaldía, como en Telde, pero en el resto no estamos. Aunque no renunciamos en el futuro a recuperar esas posiciones, y estábamos ahí por esta razón. De haberse conformado una mayoría de centro-derecha, nosotros hubiésemos sido, como no puede ser de otra manera, respetuosos con esa mayoría, y estábamos dispuestos a evaluar si tenían mayoría, abstenerlos. Yo me abstuve con Paulino y José Miguel Pérez porque decía: oye, estos señores tienen una mayoría, tienen unas ideas y unas propuestas, yo no puedo impedirlo, no tengo alternativa, puedo ser generoso y abstenerme y dar una oportunidad a la nueva mayoría, y esto no se dio. ¿Y sin mayoría se hubiesen abstenido? No. Es decir, con 34 no. En vez de con 36. Rotundamente no, y fue mi primera aclaración, fue el primero que habló, ¿no? Porque con 36 era irrelevante la abstención, ¿no? Sí, pero es un gesto. Este jueves el Gobierno de Canarias ha anunciado que el agujero en los ingresos de las cuentas de la comunidad autónoma ronda los 430 millones de euros. En torno a 230 que tienen que venir de Madrid y otros 200 porque considera el Gobierno que la previsión de ingresos es errónea, la que hizo el anterior Gobierno. ¿Esto cómo se arregla? ¿De quién es la culpa? ¿Qué solución tiene? Sobre todo, ¿qué solución tiene? Las leyes de presupuesto son esenciales en la acción gubernamental, las leyes sectoriales también, pero no hay ninguna acción del gobierno que no se sustente, que no sean las ideas, los principios, los valores, la ética que está en la práctica humana. Es decir, las políticas gubernamentales se sustentan en las leyes de presupuesto. De manera que la ley de presupuesto es estructurante, es nuclear, es ahí donde se ve los principios, las ideas, las prioridades. Y la ley de presupuesto es una previsión de ingresos y es una previsión de gastos. La ley que hemos heredado, porque llevamos aquí 10 días, hizo una mala previsión de ingresos, una fracasada previsión de ingresos, que por ahora ronda los 500 millones de euros. Es decir, hay
va a haber, todo esto va variando en función, por ejemplo, estos días hemos recibido una buena noticia que vienen 18 millones de la pobreza del año 18, que por cierto fue una enmienda de Nueva Canarias, vinieron los primeros 12, faltaban 18 hasta los 30 y vienen, bueno, este ingreso no estaba consignado, lo consignaremos ahora, de manera que hay variables, pero va a haber en torno a 450, 500 millones menos de ingresos. ¿Por qué? Yo creo que la clave es porque lo calcularon mal. Porque uno se puede equivocar un poquito, pero 500 millones sobre un presupuesto en gastos, en ingresos no financieros de 8.000 millones es una cantidad muy significada. Hay una mala previsión de ingresos. Se puede hacer porque uno es torpe o porque lo hace de forma intencionada. Yo no voy a entrar a valorar si se hizo por torpeza o porque había intención de, inflando los ingresos, tener más capacidad de gasto. Pero lo que es evidente que en las fuentes que reducen los ingresos hay, digamos, tres fuentes, por simplificarlo. Una es las transferencias del Estado, que estaban sobre previsiones de leyes de presupuesto que no existían. Es decir, tú haces una previsión, la ley de presupuesto me va a decir que viene tanto. Bueno, se hizo una previsión sobre las leyes de presupuesto del año 19, cuando había elementos de juicio, para saber que el gobierno no tenía las mayorías, pero se puede entender. Hay otro elemento que influye en los ingresos, que es la economía. Si tú dices que la economía va a crecer X y luego crece X menos 5, la previsión de ingresos cae. Si es una mala previsión de la evolución de la economía, que es un asunto también de responsabilidad de los que promueven la ley. Y la tercera cuestión es, si usted baja impuestos y encima, contrariamente a lo que argumentó, la economía se iba a revitalizar, pues caen los ingresos. Estas tres fuentes han hecho que por ahora tengamos una previsión de menos 500 millones. Podíamos a macrocifra decir que la mitad de esos recursos que no llegan son producto de que no hay ley de presupuesto. Pues seguramente. Pero no pasa, le pasa eso a Canarias, a Madrid, a Extremadura, a Valencia, al conjunto de las comunidades. Si no hay ley de presupuesto estatal, el despliegue de las competencias de las leyes prorrogadas es limitado. Bueno, lo que pasa también es que hasta ahora sí es cierto que el gobierno socialista con Canarias tiene una lupa distinta a la que tiene con el resto, por lo menos en los últimos años. De hecho, Nueva Canarias incluso ha sido bastante crítico en algunos momentos. Sí, pero hablemos de la ley de presupuesto del 19. Si tú propones que van a venir 200 millones de financiación y no hay ley de presupuesto, no te pueden venir los 200 millones de financiación porque no vienen, insisto, ni para Canarias, ni para Valencia, ni para Madrid. Entonces no se puede decir que no vienen solo para Canarias porque no es verdad. No vienen para nadie. Y hay 6.000 millones atrapados en la Administración General del Estado que con una ley de presupuesto son automáticamente repartidos entre las 15 comunidades de régimen común. Y lo sabía el gobierno y lo sabíamos nosotros. Por eso nosotros éramos partidarios que la ley de presupuesto del 19 que presentó Sánchez se tramitara y diéramos la oportunidad a mejorarla en el trámite de enmienda. Otros se opusieron y dijeron que era mejor no tener ley de presupuesto. Me lo dijeron a mí en el Parlamento, o sea que no tienen escapatoria. Defendieron que era mejor para Canarias no tener ley de presupuesto. Nosotros defendimos que la ley de presupuesto siempre es buena para la economía, para el conjunto de las administraciones y también para Canarias. Por lo tanto, que no vengan recursos de Madrid porque no hay ley de presupuesto, en cualquier caso es una variable ajena, digamos, al poder. Y es la mitad del problema próximo. Puede ser la mitad del problema. Si hubiera ley de presupuesto, esto se desbloquea automáticamente porque se desbloquearía para el conjunto del Estado español. Y la otra mitad está en errores en las previsiones de evolución de la economía y en rebajas de impuestos. El presidente saliente dijo en el debate de investidura que él había rebajado impuestos por 470 millones. Bueno, pues ahora pagamos las consecuencias de esa política, una política que no impactó en el crecimiento de la economía, pues estamos cayendo y peor que la media española, tampoco impactó en los ingresos, porque él decía, no, si el dinero está en el bolsillo de los consumidores, entonces hay más actividad y más ingresos. Tampoco impactó porque están los datos. Los datos que nosotros manejamos son los datos de los técnicos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sobre datos del primer trimestre, apunta que vamos a incumplir la regla de gasto, que ahora hablaremos. Y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España ya dice en los datos de mayo que vamos a incumplir también en el déficit, de manera que tenemos una previsión de ingresos
por ser benévolo, equivocada, porque asignaron ingresos que eran difíciles de garantizar porque no había ley de presupuesto ni probabilidades, y ellos trabajaron para que no hubiera ley de presupuesto. Hicieron una previsión del crecimiento de la economía equivocado, hicieron rebajas de impuestos que ahora pagamos las consecuencias. Grave es la falta de ingresos, pero más grave es que el gasto esté por encima del autorizado. Es la famosa regla de gasto. Hay una previsión de incumplimiento de la regla de gasto. La regla de gasto permitía el 2,7 y estamos más cerca del 5,5 que del 2,7. De manera que aquí tenemos dos parámetros de las reglas de estabilidad flagrantemente incumplidos a 30 de junio. Primero, déficit excesivo, ya lo dice el Ministerio de Economía en los datos provisionales del mes de mayo, el Ministerio de Hacienda, de los datos del mes de mayo, y la IREF y nuestros propios datos plantean además el problema de la regla de gasto. Es decir, que hay dos parámetros incumplidos con la ley de presupuesto del señor Clavijo y los suyos. A 30 de junio proyectado al año completo. Sobre los ingresos a estas alturas de año no se puede hacer nada. Ni puedes generar nuevos tributos a estas alturas del año, ni puedes revisar los existentes, ni puedes activar la economía internacional desde aquí, ni puedes garantizar una ley de presupuesto en España porque está fuera de nuestro control. De manera que sobre la previsión de ingresos podrás actuar cuando hagas una nueva ley de presupuestos, pero ahora no tienes margen para mejorar los ingresos, a no ser que esas variables que no son nuestras se recompongan. Donde había posibilidades de actuar, esos son los gastos. Y no solamente no actuaron, porque los datos de la IREF son los datos del primer trimestre que manda la Consejería de Hacienda a este organismo. Y cuando tomaron las siguientes decisiones lo sabían que no había ley de presupuesto de forma fehaciente porque había elecciones, 28 de abril, sabían que no había ninguna posibilidad de ley de presupuesto porque había elecciones generales justo porque decayó la ley de presupuesto, sabían la situación tendencial de la baja de los ingresos porque sobre estos criterios se pronunció la Autoridad Fiscal Independiente y toman las siguientes decisiones, y es autorizar gasto sin cobertura presupuestaria, condicionando el presupuesto vigente, comprometiendo el presupuesto vigente y condicionando los presupuestos futuros. Me refiero al anuncio público en la precampaña de Clavijo, en el Consejo Asesor y luego en decisiones del Gobierno, reduciendo la jornada laboral de enseñantes y de sanitario. Estas dos medidas, en la ley de presupuesto decía disposición adicional 16.8, que se tomarían solo si había autorización de aplicar el superávit, cosa que no se produjo ni para nosotros ni para nadie, y sabían que nos iba a dar. Y en todo caso que aún con autorización del superávit no se comprometiera la estabilidad financiera de la comunidad, y lo hicieron. De manera que no solamente hicieron una mala previsión de los ¿Cuánto ingresos, supone eso? esto mínimo 200 millones de euros. ¿Tanto? No esta la desviación. La desviación que a 30 de junio tenemos de la evolución de los gastos nos puede llevar a superar la regla de gasto prácticamente en 200 millones de euros. Sí. Un desaguisado, no tienen escapatoria, son unos irresponsables. Hicieron una mala ley de presupuesto en la previsión de ingresos y se comprometieron a gastos que de forma fehaciente están condicionados en la ley de presupuesto. Disposición adicional 16.8. Decía, esto no se puede hacer, y lo hicieron. Yo cuando dijeron eso el día 2 de mayo, a 24 o a 20 días, 25 días de la votación, yo pensé que era un farol y saqué varios comunicados diciendo, oiga, no me lo creo, están engañando, esto es confundiendo. No, pues tomaron la decisión de reducir jornada, que yo estoy de acuerdo en la reducción de la jornada laboral. El problema es que eso solo lo puedes hacer si tienes cobertura presupuestaria. Es que si no, disparas con pólvora ajena, que fue lo que hicieron. Y son dos decisiones que ahora estamos cuantificando su impacto, pero entre ambas decisiones pues estaríamos, porque hay otras desviaciones, pero estas dos pueden estar, estamos en el detalle porque no lo tenían cuantificado, porque no estaba presupuestado. Puede estar en 100
120, 125 millones entre ambas medidas. Año completo. En el año en curso afectaría a partir de la toma de decisión. De manera que fallo en la previsión de ingresos y fallo estrepitoso en los gastos a sabiendas de que incumplían la norma, a sabiendas de que no había cobertura presupuestaria. De manera que es impepinable que hemos heredado una ley de presupuestos envenenada. Que el problema no es para este gobierno, el problema es para los servicios públicos y para nuestra gente. Y lo más grave es que si estos condicionantes que son difíciles de corregir en un cuatrimestre no se corrigen, tendremos incumplimiento, y los incumplimientos tienen consecuencias, y es un plan económico financiero que va a complejizar, por ejemplo, la financiación de esta comunidad. Esta comunidad, como tenía los parámetros de estabilidad cumplidos, se beneficia del Fondo de Facilidad Financiera, que es un fondo público para financiar la deuda a la comunidad con intereses cero y además con facilidad, fondo de facilidad financiera. Si perdemos esta condición, nos vamos al fondo de liquidez autonómico, que tiene bastante más complejidad en todos los órdenes.